Encuentro con una secta. Las noches son frías en las grandes ciudades, y en la gran ciudad, la frialdad provenía principalmente de la oscuridad, del vacío y del peligro de aquellas noches en la década de los 80s, en los que la delincuencia organizada y sobre todo algunas sectas creaban el terror en las calles y en la mente de los ciudadanos. Gerardo era un hombre de 29 años, 1,75 de estatura, 80 kilos, conductor de taxi de oficio, un hombre noble pero muy solitario. Él solía hacer sus recorridos en busca de pasajeros hasta muy altas horas de la noche, pues había muchos lugares nocturnos populares en los que los jóvenes se divertían y eran buenas las ganancias a esas horas. Gerardo en particular disfrutaba de la atmósfera fría y oscura de la ciudad a las horas de la madrugada. En ocasiones hacía alguna parada a fumar un cigarrillo o beber un café, pero lo que más disfrutaba era pasar despacio cerca de una de las grandes avenidas, en las que cada viernes a eso de las 11 de la noche solía recoger a una misteriosa, hermosa y muy elegante rubia que solía usar un vestido ajustado color negro, pantimedias oscuras también, tacones altos, abrigo corto y bolsa de mano. También un perfume especial que parecía celestial y un porte que pondría de rodillas a cualquier hombre ante aquella monumental mujer. Gerardo acostumbraba a recoger puntualmente a aquella dama todas las noches de viernes y llevarla hasta las afueras de un viejo hotel. Aquel lugar lucía abandonado y desolado, perdido en el tiempo. La oscuridad de la calle hacía notar que aquel hotel había sido devorado por la evolución de la gran ciudad y quedado a las sombras del olvido y la perdición. Aquella mujer, siempre que abordaba, se mostraba muy callada, no hablaba mucho. Gerardo siempre buscaba hacerle plática para cortejarla, pues el encanto de la mujer era impresionante. Pero, por más que él intentaba sacarle información acerca de lo que ella hacía todas las noches en aquel oscuro lugar, jamás lograba obtener algún dato que le hiciera entender cuál era el propósito de dichos traslados. A lo más que pudo llegar fue a saber su nombre. La mujer se llamaba Rosario, y Gerardo asumía que ella se dedicaba a la prostitución, porque, en un par de ocasiones, al dejarla afuera de aquel viejo hotel, él se dio la vuelta a la manzana y con las luces apagadas se fue acercando lentamente, camuflajeando su viejo taxi en la oscuridad y la distancia. Aquella ocasión Gerardo vio a lo lejos cómo de otro vehículo lujoso bajaba un hombre con aspecto aparentemente común, y ambos tomados del brazo entraron en el viejo edificio. Lo que harían allí dentro no quedaba nada fuera de la imaginación. Pero todo esto sembraba muchas interrogantes, porque Rosario era una mujer refinada, hermosa, vestía ropa cara. ¿Qué necesidad tendría ella para ocultarse en un lugar del bajo mundo de la ciudad? Pues ella bien podría ser amante de algún poderoso empresario o algún político que la llevase a lugares lujosos. Algo no cuadraba en aquella situación. Y fue un par de ocasiones que Gerardo se dispuso a espiar a Rosario, y en ambas ocasiones llegaron distintos hombres con los que Rosario terminó entrando a dicho lugar. Y Gerardo tenía un hilo enredado de pensamientos acerca del modo de operar de Rosario, y se volvía cada vez más loco porque él se había enamorado perdidamente de ella. Pero eso sí,
No tenía la menor idea de cómo acceder a salir con ella, a cortejarla, a cómo conquistarla. Gerardo tenía la vaga idea de que algún día él pudiera ser un hombre distinto para poder así obtener el amor y los placeres de estar con una mujer como ella. Con el paso de las semanas, Rosario le había tomado más confianza a Gerardo y ya le pedía que cuando la dejara afuera del hotel, se esperara un poco hasta que llegara el hombre con el que se habría quedado de ver. Dicha petición surgió a raíz de que los tiempos difíciles de la gran ciudad hicieron víctima a Rosario de un par de asaltos, y es que muchas cosas horribles estaban ocurriendo, pues estaban desapareciendo personas de manera muy extraña, y era noticia de cada día que en su mayoría hombres habían estado desapareciendo. Las alarmas estaban encendidas y las autoridades se encontraban haciendo lo suyo. Sin embargo, no habían logrado dar con los criminales. El que Rosario pidiera aquello a Gerardo abría un poco más la confianza entre ellos. De esta manera, Gerardo conoció más detalles de la vida de Rosario. Ella le contó que había estudiado para médico cirujana y se había dedicado a ello un tiempo. Sin embargo, en un par de cirugías, ella cometió un par de errores que costaron la vida de los pacientes. Por lo tanto, ella tuvo que retirarse de la profesión. También ella asumió que se había dedicado a la prostitución porque le habían conectado con clientes que pagaban mucho dinero, hombres importantes que daban lo que fuera por una noche de placer con una bella mujer. Rosario también dijo algo que entristeció a Gerardo, y es que ella solo estaría por 3 meses en la ciudad y después se iría a otros lugares a donde se tendría que ir a laborar de la misma forma. Esto porque los sujetos con los que se involucraba podrían ser peligrosos y ella no quería arriesgarse a crear problemas o situaciones incómodas, más porque los clientes luego se acostumbraban o se enamoraban o incluso se obsesionaban con ella, o al menos eso es lo que ella argumentaba. Después de algunas semanas más, era momento de la partida de Rosario, y aquella sería su última noche en la que se encontraría con uno de sus clientes. Y en el trayecto, Gerardo se sentía muy triste porque después de aquella noche ya no vería más a Rosario. Él se había enamorado en vano de un amor imposible, y es que él llevaba ya soltero un par de años y anhelaba mucho el poder volver a sentir lo que era vivir enamorado. Y Gerardo iba un poco más despacio para disfrutar lo más posible de aquella noche en compañía de Rosario. Cuando llegaron al lugar del viejo hotel, la lluvia estaba comenzando a caer. Hubo un espacio de silencio y después Rosario le preguntó a Gerardo que si quería acompañarle a pasar su última noche en la ciudad, pues en realidad esa noche ella no tendría un cliente especial, sino que quería dedicarle la noche a Gerardo. Y este sin dudarlo aceptó. Ambos bajaron del automóvil, entraron por la puerta principal del hotel. El pasillo en aquel lugar era oscuro y tenía poca iluminación. Había una recepción al fondo que la atendía un anciano el cual estaba dormido en la silla que estaba sentado. Gerardo y Rosario caminaron hasta donde había un viejo elevador, el cual los llevaría al piso 13. Lentamente, Gerardo sentía una ansiedad y un gran deseo de tener por fin un encuentro pasional con Rosario. Pero Rosario, en cambio, iba muy callada y se le notaba nerviosa. Incluso en un instante,
ella hizo el comentario de que mejor sería regresar, pero después Gerardo la convenció de continuar. Extrañamente había una sensación como si Rosario estuviera bajo mucha presión. Ambos salieron del elevador y se condujeron a través de un pasillo viejo donde la luz también era escasa. El escenario parecía de una película de miedo. Cuando llegaron a la habitación, el número en la puerta indicaba el 131 y con nerviosismo, Rosario metió la llave y abrió la puerta. Ambos entraron. En aquel lugar había una pequeña sala y una puerta extraña que permanecía aparentemente cerrada y bloqueada, la cual parecía dar hacia otra habitación. Rosario le pidió a Gerardo que se recostara en la cama, pero Gerardo caminó hacia la ventana y se quedó contemplando la oscuridad de la calle en silencio. Rosario, muy nerviosa, se disponía a servirle un trago a Gerardo. Ella se encontraba bastante nerviosa y mirando y cuidando de que Gerardo no la viera, de su sostén sacó un pequeño sobrecito que contenía un polvo somnífero. Y es que ella se había encariñado mucho con Gerardo, pero no había marcha atrás, pues Rosario pertenecía a aquel grupo delictivo que se estaba encargando de desaparecer a hombres y personas en la ciudad. Lamentablemente Gerardo ya sabía mucho y era necesario desaparecerlo, y Rosario estaría obligada a hacerlo, pues había muchos ojos que la vigilaban en cada paso que daba, así que no tenía otra salida. Un instante después, ella se acercó a Gerardo y le entregó la bebida. Este, sin pensarlo, la bebió de un trago y comenzó a besar a Rosario, muy despacio, disfrutando aquel suave momento. Comenzó a acariciarla también, y en eso Gerardo comenzó a sentirse muy mal, tanto que se sentó sobre la cama para poder mantenerse en cordura. Él comenzó a ver borroso, sentía su cuerpo pesado, cansado. Estaba perdiendo el control de sus movimientos. Se llevó las manos a la cara y logró apenas ver con dificultad cómo Rosario daba un par de pasos hacia atrás y con su mano tocó 3 veces en aquella extraña puerta de la habitación. De inmediato salieron 3 hombres, quienes tomaron a Gerardo y lo levantaron. Cargándolo, lo metieron en aquella habitación, donde al encender la luz se dejó ver un improvisado quirófano, donde se contaba con todo tipo de utensilios y herramientas quirúrgicas. De inmediato Gerardo fue acostado en la camilla, mientras que Rosario, con lágrimas en los ojos, le colocaba un catéter con el cual le sería drenada toda la sangre de su cuerpo hasta hacerle morir. La sangre sería colocada en contenedores especiales de conservación. En eso, Rosario, muy triste, observaba cómo Gerardo, el hombre del que se había encariñado y enamorado también, partía de este mundo de manera injusta. Otro sujeto, con ayuda de un bisturí, abrió el estómago de Gerardo y extrajo hígado, riñones, páncreas, corazón y demás órganos que pudieran ser útiles para la venta, pues esta secta delictiva se dedicaba a vender todo lo extraído de sus víctimas en el mercado negro a muy buen precio. Al día siguiente, los noticiarios notificaron que un hombre de nombre Gerardo Páez estaba desaparecido junto a otra decena de personas en la ciudad. Un par de días después, se descubrirían las atrocidades que la secta había estado haciendo. Las investigaciones llevaron a los detectives hasta el viejo hotel,
donde, al entrar y subir a la habitación 131, se encontraron con los horrores más bestiales de la naturaleza humana. El aroma era terrible, y ante sus ojos se encontraba lo que quedaba del cuerpo de Gerardo, ya en un estado de avanzada putrefacción, y a docenas de ratas alrededor de él comiendo de su carne. A Rosario y a la secta jamás los atraparon, y seguro fueron por ahí por el mundo cometiendo muchas más atrocidades como estas. Lamentablemente Gerardo encontró la muerte en las solitarias noches de la gran ciudad. Fue devorado por los instintos urbanos de las personas que han sido corrompidas por la parte más perversa de la naturaleza humana, dejando así pensar que se debe poner mucha, pero mucha atención en las personas que recién lleguemos a conocer, no sea que eso les lleve a ser víctimas de un crimen, como en este caso le pasó a Gerardo en su encuentro con aquella secta.